Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan de nuevo en estas sesiones de la comunidad de BIM aquí en Jalisco. Estamos ahora en un sitio diferente, en un sitio que creo que vamos a estar seguido aquí. Y pues de nuevo me acompaña en este espacio el arquitecto Jonathan. Hola, ¿qué tal, Ya me voy, Juan. Jonathan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y aquí al centro al buen Charlie, porque ahora lo vamos a estar cuestionando, ¿verdad, Jonathan? Sí, ya va a ser nuestro sujeto de pruebas. Ah, ya. Oye, Charlie, ¿y qué tal el espacio en donde estamos el día de hoy? Que estamos en Hacker Garage, ¿verdad? Sí, en efecto, está lo que le sigue de hermoso, chulo. No, está muy padre este sitio. Fíjense que yo lo conozco desde hace algunos años. Bueno, pues yo llegué a Hacker Garage y era como una iniciativa de personas entusiastas con la tecnología. Rentaron una casa y dijeron, pues yo no sé cómo le vamos a hacer, pero Pero, vamos a conseguir la renta para mantener aquí y hacer una especie como de comunidad. En ese tiempo yo recuerdo haber ido a Hacker Garage y no era tan común ver coworkings. Ahora es muy, muy sí, común tener es más común. coworkings, pero está muy padre el lugar. Les dejaremos la información aquí para que puedan asistir. Fíjate que a mí se me figura mucho, allá en el Quad hay un área que es para los de diseño industrial. Bueno, no es para los de diseño industrial, pero mayormente ahí tienen las clases, que es el área de talleres. Ahí tienen todos los equipos, herramientas para prototipado, para impresión 3D, y entonces llegué aquí, de repente vi todo el espacio y todas las herramientas y la prototipadora y dije, me siento en el cuadro otra vez. Sí, Fíjate, yo me siento así como en un mini Talentland. ándale. Ahí no me ha tocado ir al Talent. Que ojalá y fuera, dejara de existir el Talentland, aquellos que saben qué es el otro evento que se llamaba. ¿Alguien me recuerda cómo se llamaba el otro evento? No me acuerdo, pero sí, sí sé a qué te refieres. Bueno, el otro evento. En el transcurso Ajá. del podcast Ya me nos voy a acordaremos acordar. o A lo vendrá mejor- aquí en la edición. Ajá, a lo mejor por aquí sale. Pero el otro evento era mejor, porque vas a la expo y ni siquiera tiene internet. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué pues, Total Play? Es que antes era megacable, ¿eh? Me- Pero bueno, Ay, es lo mismo. creo que a todos los que nos están escuchando les va a ser interesante poder ubicar un espacio de coworking cerca de Chapultepec y después salir de aquí por unas cervecitas, tal vez. Sí, está Unos muy a tacos. gusto, la verdad. Y el día de hoy tenemos un tema importantísimo y este tema es... Ahora sí nos lo pidieron. Sí, nos los pidieron. Lamentablemente la que nos lo pidió pues no pudo estar aquí, pero Causas de pues, fuerza mayor. lo va a escuchar, que vaya, que estos espacios, el reunirnos y el poder grabar y generar este contenido tiene esa intención. Vaya, no puedes venir, pues mínimo escucha el podcast, compártelo y pues ya habrá una oportunidad en la cual puedas venir porque pues todos los sábados aquí estamos religiosamente, ¿verdad? Sí, sí. Y justamente para aclarar todas esas dudas pues, dentro de nuestro conocimiento, tampoco somos expertos en todo, pero para eso también traemos invitados que sí son expertos en cada cosa. Así es, y esta duda que tenía esta conocida amiga que tenemos era de cómo le hago para coordinar proyectos de estructura con arquitectura. Y le dije, bueno, ese es un buen tema y creo que podríamos llevar ahora, lo vamos a poner aquí, coordinación BIM en la preconstrucción digital, que es muy, muy interesante. Jonathan tiene muchísima experiencia en eso, Pues es prácticamente tu nos día a día, dedicamos, ¿verdad? ajá, prácticamente nosotros sí nos dedicamos a coordinar proyectos. Ya en el camino, pues diseñame esto y ayúdame a acomodar aquello. O sea, ya todo lo demás de arquitecto lo hacemos como aunado a las soluciones que se le tienen que dar en base a la coordinación, pero sí, prácticamente nosotros nos dedicamos a coordinar proyectos. Y justamente ayer fui al Colegio de Arquitectos y me topé con colegas que me decían, oye, pues tú que te dedicas a eso, pues ayúdame a identificar lo que es un proyecto BIM. Y le digo, bueno, es que un proyecto BIM abarca muchos aspectos. Nosotros ya aquí hemos tocado bastantes puntos de lo que es una coordinación, de lo que es de lo que idealmente es un proyecto BIM. De ahí en más, como lo aplique cada empresa, pues es muy distinto. Y lo que le decía, pues sí, te puedo revisar el proyecto para ver si es un proyecto BIM, pero principalmente es para qué lo necesitas, el cómo va a ser tu proyecto BIM. Así es, y creo que ese tipo de preguntas va a ser algo que por aquí vamos a estar abordando en esta charla y por qué es importante hacer este tema de coordinar
las diferentes disciplinas a la hora de desarrollar un proyecto, pero en la preconstrucción o antes de meterse a la ejecución. Vaya, el 85% de los profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción están afirmando que los problemas más grandes surgen... Perdón. Ay, la Lolita ya la... La Lolita ya la... Ay, ya se fue. Surgen por decisiones mal coordinadas en diseño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que diseñan les recuerdan a sus mamacitas muchas veces Pues, durante la obra. ¿Por qué? Es que muchas veces quien está en oficina no tiene tanta experiencia como el que está en obra, y entonces el que está en obra dice, es que es algo lógico, es algo de sentido común, ¿cómo no lo pensaron? Pero no, realmente es algo que te da la experiencia en obra, ese tipo de soluciones. ¿Es eso o posiblemente no tiene las herramientas adecuadas para poder identificar problemas? Por eso hablamos de la preconstrucción digital, porque aquellos que no sepan tanto del concepto de BIM es poder digitalizar a tal grado de tener una maqueta virtual para poderla llevar a este tipo de situaciones en las cuales podamos hacer una coordinación de proyectos entre diferentes disciplinas. Y es importante porque esto nos ayuda a salvar tiempo y dinero en la obra, que es importantísimo. Fíjate que en ese punto nos topamos muy seguido con esta comparativa, exactamente como lo mencionas. El qué tanto me está ahorrando realmente. ¿Por qué? Porque no podemos tener la comparativa de cómo hubiera sido el trabajo si lo haces en el sistema normal y cómo lo haces con BIM. Porque estás haciendo un proyecto, cada que haces un proyecto es un proyecto, todos lo sabemos, es un proyecto distinto, tiene sus propios retos, sus propias complicaciones, y entonces no importa que sea una casa o que sea la casa número 100 que has hecho, pues tiene su parte de complejidad o su parte distinta. No, y definitivamente es más fácil, más económico, más seguro poder mover una columna en el modelo que moverlo claro, la realidad es la tienes que vale, poner allá, pues no. Oye, ¿cómo hago toda la maniobra? Sí, así es. Y entonces, fíjate que yo aquí tendría una pregunta. Sabemos que Charlie viene a estas sesiones porque Charlie tiene este interés, que esperemos que aquellos que también la escuchen tengan este interés de aprender. Y me gustaría hacerte esta pregunta, Charlie. ¿Tú cómo definirías lo que puede ser una coordinación BIM? Chale, no, sí está extensa la pregunta. O la respuesta. Cabrón, Charlie. No, mira. No, pero yo lo veo de la manera en de que el coordinador tiene que estar anticipando procesos y soluciones. Ya acabas de dar en el clavo, el coordinador, no el modelador. Sí. Pues realmente la coordinación es el armar todo el Lego. Ya una vez que lo tienes armado, lo que tú creías que no iba a chocar con nadie, porque pues mayormente pasa en instalaciones, que te pasan los planos cada quien por separado, te dicen, pues ya ahí tengo mi ejecutivo hecho, y a la hora de que pones todo en un solo sitio, resulta que todos están pasando hasta por el mismo ducto en la misma zona. Y dices, como que físicamente eso no es posible. Y si en el ducto de ventilación ponemos todos los drenajes adentro del ducto, vámonos todos. Y hay quien posiblemente en esta antigua forma de hacer o una forma más tradicional es imprímelos y deja solapo plano con plano. O déjalos hago en AutoCAD. Y aún así porque lo estás viendo nada más en 2 dimensiones. Sí, tienes que tener digamos, la instalación de sanitario, pluvial, que en eléctrico no hay tanto problema porque pues, se pueden dar más vueltas, que de todas formas se trata de evitar lo menos posible, pero en aire acondicionado también es otro de los temas que estorba muchísimo. Entonces de repente dices, ahí lo solucionamos o lo mandamos a sótano. Y luego al rato sótano 1 le dejan 240 de altura y no tiene nada de espacio para pasar todas las instalaciones que dijiste que ibas a mandar a sótano 1. Y de aquí hago otra pregunta a Charlie, porque Charlie ahora está aquí en el centro, porque Charlie le vamos a atiborrar de preguntas, porque es importante, porque es la forma en la cual Jonathan y yo tal vez el día de hoy vamos a estar midiendo las posibles respuestas de personas que no están tan familiarizadas con la coordinación. Charlie. No. Sí, es que lo tenemos tan normalizado que nosotros ya no vemos problemas en donde hay problemas.
O en ocasiones como cuando estaba aquí Fer, que hacía ciertas preguntas que decía, bueno, esas preguntas nunca nos las habíamos hecho. Y está este tema de ceguera de taller, que a veces nosotros creemos que estas son las preguntas más comunes y el poder escuchar las dudas de alguien que no está tan inmerso en un tema ayuda muchísimo. ¿Qué diferencia, Charlie? Escúchalo bien. ¿Qué diferencia crees que puede existir a la hora de coordinar un proyecto mediante una metodología tradicional 2D CAD y una metodología, pues digamos, más innovadora como BIM? ¿Qué diferencias puede haber? Bastantes. Una, pues como bien lo decía Jonathan, pues esta cuestión de la percepción del modelo en 3D. Ya tengo pues la visibilidad, la opción de ver todas mis colisiones en 3D. Si en 2D nomás estoy diciendo, este va a 250, este lo tengo a 2 y tanto. En la realidad a lo mejor ahí pegan. En el imaginativo caso de pues el arquitecto que ve todo en 2D, pero ya con nuevas herramientas, con el BIM, con software, que ahora sí ya compilando todos mis modelos, todas las vistas, pues ahí sí ya puedo ver de que esta instalación sí me está pegando con esta instalación incluso no se va a agarrar de nada. No, y dices algo importante, compilando. Esto nos puede llevar a que todo esto, que es parte del proyecto, que llegó al 3D, está vinculado. Lo podemos vincular. ¿Habrá reglas para que se vincule de forma adecuada? Sí, y formas y estrategias distintas para vincularlos, porque pues hay quienes no tienen un monstruo de computadora y dices, bueno, sí, tengo todas las instalaciones en un solo modelo, pero ya no lo puedo mover. ¿O no les ha pasado que les mandan algún proyecto de ingeniería y está rescalado en el model en AutoCAD? Sí. Pinches ingenieros. Shh, Charlie. Saludos. Pero entonces, sí hay una gran diferencia. Creo que el poder hacer esta coordinación de la forma tradicional, ahora con estas nuevas metodologías y herramientas, cambia totalmente los paradigmas y el cómo se realizan este tipo de actividades, ¿verdad, Jonathan? Sí, pues realmente a mí me pasa en el simple hecho de cómo solucionar en reuniones, que de repente me veo, pues porque nosotros tenemos reuniones normalmente con el grupo de todas las ingenierías, en donde pues cada uno defiende su postura o da también bajo su criterio y su expertise de la normativa que manejan, el por qué sí, por qué no se pueden hacer ciertas soluciones. Eso es lo principal en la coordinación, y como pues una sola persona no puede tener todas las normatividades acá en la cabeza, o ChatGPT ahí si lo tuviera bien a la mano porque todavía tiene ahí los delirios, pues sería una gran herramienta para poder hacer esas soluciones. Pero en estas reuniones pues me topo mucho con es que simplemente haz esto, simplemente pásalo por aquí o haz esto otro, y con el conocimiento ya en 3D, ni siquiera viendo ya el modelo, ya dices, no, es que tú no estás pensando en tridimensional. Tú estás diciendo que por ahí va a pasar todo, pero súmale esto, súmale el ducto, súmale esto. Tú no estás considerando todas esas cosas, y aparte tu normatividad te permite estar esta instalación con esta otra instalación, o esta instalación tiene que estar arriba o esta instalación ¿Qué tan abajo. saturado se podría ver un plano 2D con todas las disciplinas, con todos los elementos y esperando que estén bien representados? Es que se vería como cuando destapas un celular, que está todo el circuito y todo bien acomodadito, bien empaquetadito, como un Tetris. Así se vería en 2D, pero a la hora de que lo destapas, ves que pues tiene distintas capas también en tridimensional, hacia arriba y hacia abajo también hay movimientos. Definitivamente hay beneficios. Habrá proyectos que requieran que la coordinación integre a todas las disciplinas. Habrá proyectos que nada más integren a las más importantes. En este caso, posiblemente estructuras con HVAC. Y el sanitario, por la inclinación que debe pero llevar. Creo que definitivamente este nuevo paradigma que se da con estas metodologías que te permiten preconstruir el modelo, elevan la calidad y disminuyen desperdicios. Ahora en este podcast tenemos datos interesantes que nos encargamos de generar este documento, y McKinsey dice que la preconstrucción digital puede ahorrar hasta el 20% de costos y el 30% de tiempo.
Y esto porque ya no llevas estos problemas a la obra y es importantísimo. Y fíjate que importante por lo que mencionaba ahorita. No puedes tener la comparativa de cómo se pudo haber hecho ese proyecto de la forma tradicional o de la forma que estamos utilizando con la metodología BIM. Entonces muchas veces nos topamos con estas personas que dicen, es que no estoy viendo la diferencia. Pero es porque no tienes la comparativa de los problemas que hubieras estado enfrentando si lo hubieras estado hecho en 2D. Entonces tú no estás tomando en cuenta todas las cosas que se están solucionando previamente para llegar nada más a la junta y decirte, pues los únicos problemas a solucionar son este y este y esto. Sí. Ya solucioné todo lo demás. Que todo lo demás hubiera sido un listado enorme de problemas que en 2D sí tendrías que solucionar, o hasta en obra. Y hay un dato que encontré en una publicación de Plan BIM Chile que dice que el 70% de los problemas en obra pueden detectarse a través de la preconstrucción. Sí. Y cuando alguien diga o comente que tal vez el sueldo de la persona que está detectando problemas en la preconstrucción a través del modelado no está dando utilidad, frutos, o no hay un retorno de inversión, pónganse a pensar que muchas veces las iteraciones que se hacen para encontrar problemáticas en la obra salen 1000 veces más baratas en oficina que en obra. Pues es lo mismo que hablábamos en el gerenciamiento de proyectos, o sea, son costos que lo estás viendo como un costo extra porque antes no tenías que contratarlo, podías seguir trabajando con eso, pero te estás ahorrando un montón en solucionar problemas. O sea, no sé si un problema que te está llevando 3 millones en obra solucionar, ¿qué te digo? El 5% se lo pagas a un salario de una persona que te va a coordinar, te va a gestionar y te va a solucionar estos problemas. Con solo uno de los problemas ya le pagaste el salario. Sí, y para aquellos que nos están escuchando digan, esto suena interesante, yo sí quiero reducir esto, estos tiempos, estos costos, quiero encontrar estos problemas en la preconstrucción, seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo lo hago? Para todo esto definitivamente tiene que planearse, tiene que haber una planeación. Y esta planeación nos va a ayudar a estructurar y a documentar cómo es que este plan de coordinación se va a dar, porque definitivamente existe alguien que coordina, pero él no es el que hace los modelos, él no es el que define las trayectorias o los elementos que están ahí, y todo esto se planea desde este coordinador. ¿Por qué? Porque es importante tener en claro quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué condiciones. Incluso en lo legal, quién está tomando las decisiones, si se cumplieron con las metas. En el ACC hay un listado de incidencias, cuándo dijiste que las ibas a entregar, ¿por qué? Porque también esa coordinación va en tiempo. Todo el mundo sabemos, todos los que construimos, que entre más te tardes, pues más salarios vas a pagar, más seguro, todo se extiende más tiempo y es más gastos. Entonces, y aquí viene el momento de la pregunta para Charlie. Charlie, ¿en qué momento crees que debe o puede aplicarse el tema de la coordinación de un proyecto? Desde el inicio. Buena pregunta, buena respuesta. Buena respuesta. Buena pregunta. ¿Pero por qué desde el inicio? Ajá. Porque desde el inicio se puede... Desde el inicio se puede... Desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos se puede ir considerando un CDE, podemos ir considerando un plan de ejecución entre todas las empresas involucradas para la construcción, para evitar principalmente no tanto el conflicto del modelador con la información que me van a dar los de ingeniería, sino también esa problemática que van a tener los mismos de ingeniería, de que tú cámbiame esto, pero yo ocupo esto, a ver, ocupo este espacio para este güey y este espacio para este otro. Incluso con el cliente. Incluso saber qué es lo que va a recibir al final de cuentas. Y sí, también es cosa de que cliente, compa, pues ocupa este espacio. Si tú querías poner ahí una maquinita, nada, no se va a poder. Ahí va un ducto. No, y acabas de decir algo importantísimo, Charlie. Y utilizo algo de lo que acabas de comentar para decir creo que una frase que puede quedar interesante en este tema. Aquí. Es para poder coordinar proyectos, antes tienes que saber planear y estructurar cómo coordinar a las personas que van a participar en el desarrollo de estos proyectos. Sí.
Y no nada más a los de las disciplinas de arquitectura, ingeniería, al cliente. Sí. Al cliente es importante. Sí, hay que saber manejarlo porque o yo me he topado con muchas empresas que le dicen sí al cliente, a todo, y de repente hacen unas barbaridades que dicen, no, tú eres el técnico, tú tienes que poner las pautas de que sí, que no y por qué sí, por qué no. Ya. Entonces el cliente de repente te dice, oye, yo quiero que tal cosa esté volando. Oye, necesito una estructura. Y si no tienes el dinero para que eso se sostenga como tú quieres, pues... Ya, y Charlie habló de plan de ejecución BIM, definitivamente, y como tú lo comentaste también, Jonathan, se necesitan documentos, contratos que te definan cuáles van a ser tus roles y responsabilidades como participante en el desarrollo de este proyecto. Porque el tener en claro cuál es mi alcance, cuál es mi responsabilidad, ayuda a que la coordinación sea más eficiente, porque lo contrario, el coordinador puede llegar a decir, tú tienes que hacer tal cosa, no, espérate, es que esto no venía en mi contrato. Exactamente. Es que Y esto se queda no en un estaba limbo. dentro de mi alcance. Se quedaron en un limbo de esas actividades que dices, ni tengo ya dinero para contratar a esa persona que haga lo que no estaba contratado. Y ahora, ¿quién lo va a hacer? Porque pues ni yo lo sé hacer, tengo que contratar a un tercero, ¿de dónde voy a sacar dinero? Puede llegar, oye, ¿y el modelo 3D? No, pues es que mi alcance era 2D. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Pero ahí dice modelo BIM. Y otra cosa muy importante que acá muchos de los con los que he trabajado en coordinación, y saludos a todos, el que todo esté bien estipulado en contrato, el que todo esté bien escrito, te da la tranquilidad de que tú vas a poder en cualquier momento anticipar el de que si ya no estás de acuerdo con las cosas que se están haciendo, porque pues puedes coordinar, pero al final de cuentas sigue siendo un consejo de tu parte como experto de cómo hacer las cosas. Pero si ya quienes deciden no quieren tomar en cuenta, pues también hay que saber qué pautas poner para decir, bueno, nuestro trabajo estuvo bien hecho hasta donde llegue. Y ya de aquí en adelante no concordamos, está bien, tú continúa con tu proyecto, te lo dejo con toda la información que yo te hice ahí. Si la necesitas, ahí está. Pero ya de aquí en adelante, vámonos. Yo creo que hay un tema difícil en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción a la hora de desarrollar proyectos, y es que los estándares o las normas que nos rigen, bueno, creo que todos los que trabajan en despachos hay normas, hay estándares internos. En algunos. En algunos. Pero no todos tienen estándares de colaboración. Y resulta que alguien hace un modelo, alguien desarrolla algún documento importante e indispensable para la coordinación, y cuando se lo pides no, es que dentro de mi contrato, porque ellos tienen sus letras chiquitas también de lo que ponen, dice que yo no te voy a pasar el modelo. Es más, que ni siquiera te lo voy a pasar en DWG, te lo voy a pasar en PDF y haz lo que quieras. O que te lo estoy coordinando, pero no te voy a mandar mi información. O sea, yo te estoy mostrando en un reporte todas las incidencias, estoy revisando que se estén solucionando y a tiempo se está entregando todo, pero pues no estoy obligado a entregarte mi modelo con el que estoy coordinando. Sí, y luego la otra tema es que, bueno, tal vez sí tienes internas, sí tienes esta visión de tener estándares colaborativos o de coordinación, pero los hiciste tú para ti y para lo que quieres compartir, porque definitivamente en México no tenemos un estándar. Pues en muchas partes del mundo. O sea, En muchas, sí, por eso lo no decía, somos exclusivos. es un tema de la industria en todo el mundo, aunque hay países que ya sabemos que están y que más también desarrollados. no quiere en este decir que tema. no se esté trabajando en desarrollarlos, simplemente que hoy por hoy no los tenemos desarrollados como quisiéramos. Sí, ya por ahí tendremos tal vez algunas colaboraciones con otras organizaciones como Vintage Group, que ellos están haciendo labores de este tipo. De hecho, en Guanajuato, en Nuevo León, en Chiapas, están haciendo este tipo de dinámicas. Digo, nosotros también lo teníamos planeado, pero creo que se necesita más trabajo, más coordinación, más participación de todos ustedes. Así que es importante que utilicen este espacio
que estamos generando como comunidad para que se acerquen y se empiecen a trabajar este tipo de situaciones, porque definitivamente creo que como organización necesitamos, como industria o gremio, necesitamos coordinarnos para saber cómo es que vamos a trabajar colaborativamente, porque de lo contrario, pues cada quien lleva agua a su molino, como dicen. Ok. Pues, también pues, regresando un poquito más al tema de las preguntas, ¿cómo se coordinan las ingenierías? ¿Qué se hace en tu experiencia o cómo consideras que se hace esa coordinación? ¿Cuál es el método? Ajá. Ay, híjoles. Mira, lo que yo he podido. Yo no venía preparado No para venía que me preparado. preguntaras. Ay, no estudié para este examen. No, es lo que tú, en tu experiencia. En hasta mi el momento. experiencia, principalmente si es reunir cliente con ingenierías. A ver, como cliente, pues esta empresa nos va a dar esta solución de entrada. Ingeniería, tú, ¿en qué fechas, en qué formatos, pues me haces entregas? Y a la par, pues ir considerando de que no puedo avanzar o hacer, es que también es como que muchas veces el mismo diseño se queda a la espera de una definición de alguna ingeniería. ¿Y ya? Y nada. Eso es todo, güey. Fíjate que la respuesta anterior dijiste o comentaste situaciones importantes. Creo que se necesita un documento, un plan de ejecución BIM. Es uno de los métodos con los cuales se busca coordinar. Primero que nada, documentar y exponer y mostrar qué es lo que espero de ti como empresa para poder coordinar el modelo. Y antes de eso, es ver cuáles son los objetivos de desarrollar el proyecto, porque habrá proyectos, como le decía, que no requieran una coordinación tan grande y habrá proyectos que sí, que inclusive en esa coordinación esos elementos no nada más sean interferencias entre disciplinas, sino que se necesite más información para poderlo coordinar. Un rediseño de arquitectura en alguna zona porque no está trabajando de la manera correcta o no se pensó como se tenía contemplado. Importante muchos ajustes también. Importante es este documento, Charlie, porque en este documento se podría plantear cuáles son los flujos de coordinación, quién hace qué primero y cómo lo entrega, en qué formato, en qué tiempo, en qué periodos tiene que hacerlo, quién lo revisa. Es muy importante poderlo planear de forma adecuada, porque también esto nos va a llevar, una vez que hagas la entrega, ¿qué herramientas se van a utilizar? Pues creo que algo importante, para hablar de este tema de coordinación, ya se ha hablado de la planeación, de los documentos, de cómo colaborar, de las diferentes disciplinas, pero qué software y qué herramientas utilizar, eso es importantísimo, porque habrá algunos que digan, bueno, igual y la planeación, pues, es ponernos de acuerdo. Ajá. Pero ¿qué herramientas vamos a utilizar? Porque ya vamos a hacer a un lado el tema de hacerlo de forma tradicional, imprimirlos. Hoy en día, ¿qué herramientas existen para poder hacer este tema de coordinación? Para mí, la que más se conoce y seguramente la que más se utiliza es Navisworks. Pues también ACC. ACC es una muy buena herramienta, tiene pues bastante conectividad porque pues al final de cuentas estás conectados con cada uno, tiene tus incidencias, tienes tus modelos, tienes tus archivos, o sea, tienes la base de datos, tienes la plataforma para ver la coordinación, tienes que ahorita ya en la actualización del Revit 2026 también ya tiene de la revisión de las modificaciones entre un modelo anterior y eso está padre. El seguimiento, que ese venía en el ACC y ahorita ya se va a poder hacer también desde Revit, pero tiene bastantes herramientas buenas para la coordinación de proyecto y para la revisión y seguimiento de este tipo de elementos. Y ACC, para aquellos que quieran googlearlo, es Autodesk Construction Cloud. Uh-huh. Y es una herramienta específica y exclusiva de Autodesk. Pero en sí son 4 herramientas, que es el espacio para vaciar la base de datos, que es como no sé, como un drive, pero ese drive pues tú puedes tener archivos y revisarlos y verlos. O sea, tú puedes subir
archivos de CAD y verlos directamente en línea, no necesitas descargarlos y tener AutoCAD. Igual no vas a poder modificar muchas cosas, pero sí puedes hacer herramientas de revisión de aquí, cámbiale esto, aquí que no se entiende qué está haciendo, o aquí necesitamos coordinar en una junta para tal día. Sí. Y aparte tienes un listado que es el apartado de Build, que es el de coordinación de construcción. Te da un apartado en donde tú pones el listado de las cosas que tienes que ir modificando, a quién le corresponden, cuándo tiene que realizarlo, entregarlo, y aparte tiene enlaces al modelo tridimensional. O sea, tú subes tu archivo ya sea en IFC, es una navaja suiza. ¿Cómo? Es una navaja suiza. Sí, o sea, trae... Básicamente es una plataforma. Es toda la plataforma, que ya habíamos hablado de este tipo de plataformas. Entonces, en sí, pues te maneja varias de las herramientas y te facilita muchas de las cosas para poder coordinar fácilmente. Y está interesante que también tiene esta función, como lo decías, de un entorno común de datos. Ahí puedes guardar la información, no nada más para poderlas coordinar, sino también para colaborar y compartir información. Y lo decía, vienes de Autodesk, pero también Trimble, porque también los que usan SketchUp también pueden coordinar sus proyectos de forma digital, con modelos digitales, con Trimble Connect, pero seguramente Allplan, ArchiCAD, todos aquellos tendrán sus herramientas para poder coordinarlos. Y creo que algo que se nos estaba saliendo un poquito de este tema es que, pues sí, todos los software tienen sus propias terminaciones de los formatos de los archivos que utilizan. Ajá. Pero también existe este otro formato, Uniformat, Standard, el IFC. ¿El IFC? El IFC ¿Qué significa? Sí, es cierto, ya se me olvidó. Es que Industry Foundation Class. Ándale. El IFC, ¿qué es? Hay un montón de programas, cada programa maneja su formato, y lo que se pretendía es tener un archivo que fuera el archivo en común, uno en donde pudieras vaciar toda la información, y cuando lo pasaras a otro programa, ese programa te pudiera sacar y extraer la información que él maneja para hacer, pues, de la mejor forma esa vinculación y no tener que utilizar programas que necesariamente puedas exportar e importar elementos que sepan interpretar. Y es como una exigencia que les piden a las casas de software, digo, posiblemente para no tener este tema de monopolizar el gremio. Es como la entrada del iPhone, que Ajá. Ya les dijeron, oye, pues, no inventes, sí, no la friegues, hazlo igual que los demás, es lo mismo pero en archivos. Tú, Charlie, ¿te ha tocado problemas a la hora de que te pasan archivos y no tienen el mismo formato? ¿Qué haces en esas situaciones? Googlearlo. Bueno, pero sí, después de que lo googleaste, es una excelente herramienta el googlearlo. ¿Qué tal que ya hay una forma de pasarlo fácilmente y tú te quieres inventar una completamente distinta? Porque la vez pasada recuerdo que nos pasaron un PDF y dijiste, yo ya lo pasé porque AutoCAD ya tiene este tema que te lo pasa a layers. Ajá. Pero siempre y cuando esté exportado en layers. Ajá, pero es que principalmente a lo mejor mi respuesta va un poco más orientada de que primero hago mi búsqueda para ver si existe una plataforma en el cual su entorno, o más bien el ecosistema de esa plataforma, me permita meter diferentes formatos. Que me lea los formatos que voy a utilizar. Así es, que por ejemplo el ACC, pues sí, es un ecosistema meramente para Autodesk. Y de esta manera, pues ahora sí, si ya tengo, era lo que había visto el otro día, yo no sabía eso. Así de que si agarro una vista 3D de Revit, la paso a un DWG, pues está chido eso, como la pasábamos para luego mandársela al otro compa. Y ya lo tenía como para tenerlo en el sketch. Sí, al final de cuentas es lo que para mí es la base de BIM, es el encadenar trabajos, tanto el trabajo que viene de otra empresa, cómo vas a tomar la información y hacer el menor trabajo posible. O sea, si puedes absorber el 100% de la información con un solo clic, será lo ideal. Y también que el trabajo que tú vas a pasar a la cadena en los siguientes eslabones, que ya tengan el trabajo digerido para también que ellos puedan absorber la información al 100% con pocos clics.
Y aquí yo te tengo una pregunta, Jonathan. ¿Cuál crees tú que sean las situaciones más comunes por las cuales se pide coordinar un proyecto? Porque se sale de las manos. A nosotros, Pero ¿qué es lo que buscas en esta coordinación? Por ejemplo, yo entiendo que la más común es el clash detection, las colisiones. sí. ¿Qué otro tipo de situaciones son las que se tienen como objetivos a la hora de coordinar un proyecto? A nosotros lo que mayormente nos llega es de ya vamos contrarreloj. La coordinación ya no funcionó, el tiempo se nos vino encima y sabemos que esta herramienta nos va a reducir tiempos. ¿Por qué? Porque te soluciona problemas. Entonces, entre menos soluciones tengas que estar solucionando problemas en el camino, le vas a ganar más al tiempo. Si no, te vas a estar atorando y atorando en cada problema que va surgiendo. Entonces, la principal es esa, tenemos que solucionar problemas. Quiero pensar que, aunque hemos hablado de coordinación de proyectos para la preconstrucción, hay veces que no dan los tiempos y que la coordinación no se hizo en la preconstrucción, entonces en el desarrollo del proyecto, y pues la terminas haciendo en la ejecución de la obra, porque dices, Que no lo era hice. lo normal antes, que la obra lo terminas. O empiezas la obra y dices, chin, no hice coordinación efectiva, ahora sí o sí la tengo que hacer porque no los quiero resolver en obra. Y lo que acabas de decir, También otra entonces, es la lleva ingeniería este de valor. punto. La ingeniería de valor es esto de, ok, ya está el proyecto, ya está planificado, ya está entregado, y sí, si lo haces así, va a quedarte medianamente bien. Pero puedes hacer un análisis donde te mejore todavía más el proyecto y te ahorra también alrededor de un 30% de todo el proyecto de cómo lo tenías planificado. Fíjate que es interesante, o sea, nos estás dando a entender que habrá empresas que digan, nosotros el proyecto ya lo tenemos resuelto. Y puede llegar el seguro. No, y no es tanto de decir, está mal, es de, pues podemos mejorarlo. O sea, te propongo esto. Te sale más barato. Y tú sabrás si lo haces así o mejor te vas con lo que ya está hecho. Pero digamos, yo me he topado sobre todo con ingeniería estructural, con instalaciones, el que de repente se estén quebrando la cabeza con cómo le vamos a hacer y qué le hacemos y qué le hacemos. Y de repente yo llego y en una mirada general, pues lo que ya hablábamos tridimensionalmente ya pensando, dices, oye, pues tu problema principal es de que tus columnas no tienen continuidad del sótano hasta tu edificio. ¿Qué tal si mueves tu eje estructural, acomodas tus columnas y eso te va a ahorrar un montón de dinero, te va a reducir las traves por las que quieres estar pasando? O sea, tienes un montón de instalaciones que tienen que pasar por ahí y tienes que poner una trave enorme porque está desfasada tu estructura. Entonces, ¿qué tal si la acomodas en el mismo eje, haz que continúen las columnas, te ahorras dinero en estructura, en construcción, tienes el espacio, puedes mejorar las soluciones y lo único que tienes que cambiar a partir de eso es la redistribución arquitectónica. O quiero imaginar que en su defecto también hasta una nueva valoración estructural. Sí. Incluso está el clásico de cuánto te va a costar más la estructura de concreto o la de acero. Si está bien planificada, la de acero, pero si no está bien planificada y en el camino lo vas a ir mejorando, la de concreto. Y puedes incluso combinarlo, es decir, planificar bien el de concreto y que te salga rápido y entonces te va a salir más barato también la de concreto y va a ser igual de eficiente que la de acero. Hace un momento tuvimos un break en el cual nos comimos muy unos rico buenos el break, taquillos. por cierto. Me quiero imaginar que hay proyectos también que iniciaron. Y por alguna razón tuvieron que parar. Sí. Y no sé, a mí me pasó. A veces se pierden los planos y requieres y necesitas hacer un levantamiento. Y este levantamiento, por medio de una nube de puntos, idealmente, te lleva a replantear el proyecto y a mejorarlo en base a algo de información que tenías ahí para desarrollar tu proyecto. Pero definitivamente creo que muchos de los que nos están escuchando dirán, no, yo uso tal herramienta. Por ejemplo, aquí en algunos datos que tenemos, como bien lo decíamos, está Navisworks, pero también está Solibri, Reviso, y algunos son para comunicaciones visuales, algunos son para comunicaciones o reglas más avanzadas, equipos de trabajo, informativos. Algunos sí o sí trabajarán con archivos IFC,
porque tal vez no son modeladores, no son personas que generan información, pero sí la utilizan en este tipo de software para poderlas compilar y poder hacer una interacción entre ellos. Y también en un porcentaje incluso Revit es una herramienta de coordinación. No por nada puedes vincular distintas ingenierías, aunque las hayas hecho en modelos distintos de Revit, o incluso en modelos en CAD 3D, incluso en SketchUp. O sea, tú lo puedes colocar ahí, coordinarlo respecto a esos modelos vinculados y tomar soluciones respecto al modelo con eso. Aquí un dato interesante que tenemos de Dalux Case es que dice que los usuarios reportan 25% menos correos o conflictos a la hora de revisarlos por medio de esta coordinación de la preconstrucción, porque seguramente pues se resuelven cositas en el transcurso del tiempo y dejas de solicitar cambios o ajustes al proyecto en obra. Sobre todo, fíjate que qué buen punto, que ahorita lo vinculé con eso. Sobre todo, y a quién no le ha pasado en la construcción, los bomberazos. Ajá. ¿Sabes qué? No habíamos visto, esto es un problema enorme que se tiene que solucionar mañana a primera hora. Y ahí estás con todo tu equipo en la madrugada solucionando el problema porque nadie lo había visto. Que también, aquí el disclaimer, no por coordinar con BIM vas a tener el 100% de las soluciones ya realizadas, pero sí las grandes. Las grandes y los bomberazos los vas a tener al tiro, y ya los problemas que te van a quedar sí van a ser soluciones que pueden esperar 2-3 días, se pueden revisar con calma, y ya pues los pocos bomberazos que vayas a tener van a ser mínimos. Creo que si ya hablamos de qué documentos son los que nos podrían ayudar a definir cómo es que se podría dar esta coordinación, hablamos de algunas herramientas y de los posibles casos que se necesitan para o que se suelen utilizar comúnmente para desarrollar esto. Creo que ahora sería importante irnos a cuáles son los roles o las responsabilidades que tienen que tener las personas para poderlas coordinar, porque los coordinadores pues en ningún momento se van a meter al modelo a querer acomodar algún ajuste. Ellos van a hacer como el control de calidad. Sí, o sea, una cosa es el reporte de interferencias, de soluciones, de quién está llevando la coordinación, y otra quien está solucionándolo ya directamente en el modelo, y otro el que le está dando una herramienta de solución porque es un cambio muy grande que es repetitivo, y ahí metes a alguien, no sé, de Navisworks, de Grasshopper, te hace una herramienta rápida para poder desarrollar ese cambio. Y creo que no somos los únicos en esto. Creo que cualquier disciplina, cualquier gremio siempre va a padecer del hecho de que si sus usuarios, sus colaboradores no tienen bien definido cuáles son sus roles y responsabilidades, pues definitivamente se van a causar errores, se van incluso a abrumar a algunas personas porque les estás dando responsabilidades donde no tienen experiencia, como hablábamos el podcast pasado, no tienen su árbol de habilidades desarrollado a ese nivel. Así es. Entonces, pues, si no tienes esa experiencia y tú no tienes bien definidos tus alcances, primera, pues no vas a poder desarrollar tus habilidades conforme a tu puesto de trabajo, porque no vas a saber qué te van a pedir el día de mañana. Segunda, vas a estar con incertidumbre de lo voy a poder saber hacer bien, porque te van a empezar a dar cosas que no deberías de saber y esperan a que las entregues como si tú supieras. No, importante destacar que, como bien lo dijimos, detrás de la coordinación de un modelo hay empresas, hay procesos, pero algo más importante es que hay personas. Detrás de todo el trabajo que se ha desarrollado para generar un modelo, para generar un documento, hay personas, y si estas personas no tienen esta guía o no están asignadas de forma adecuada, como bien lo decías, tienen este desconocimiento de su árbol de habilidades, pues los vas a poner en una situación en la cual va a haber frustración. Y hasta van a salir corriendo. Sí. En este caso, Charlie, pregunta otra vez, ¿cuál crees que sea el rol del coordinador BIM en la etapa de la coordinación de proyectos? Bien fácil. Desde... Ahorita una pega. Esa yo me la sé. Desde su comienzo del proyecto, pues simplemente pues es el generador de documentación. Ok. Ya en una siguiente etapa pudiéramos definirla que la de preliminares, diseño, lo que sea.
pues sí, ya es más bien esta gestión de que, ¿sabes qué? Se tuvo la reunión con el cliente quiere esto, puedo anotar mis puntos, hago ahí más o menos lo que se busca y ya lo paso esa información pues al modelador. Y posteriormente pues es más que nada esto, el seguimiento de la documentación y pues, estar pues dando el seguimiento del siguiente proceso, ir analizando cuáles son los siguientes pasos, ir reviniendo los siguientes procesos y posibles problemáticas que se van a generar en un futuro, en una siguiente etapa, para ya también ir previniendo pues algún error pues con ingenierías, ir checando de que para la siguiente etapa, no sé, ya tengo todo lo de hidrosanitario que tenemos ya en papel, que ya está autorizado, qué cosas sí se pueden valorar que ya están en visto bueno, que no, para saber qué se puede ceder y qué no. Seguimiento a la coordinación. Seguramente en todo esto, uno de sus roles principales es facilitar el cómo se da esta coordinación. Sí, Y es tener complejo. el camino marcado, porque muchas veces cuando no tienes esta coordinación, vas sin un rumbo, vas solucionando una cosa y otra, pero no sabes hacia dónde vas, no sabes cuál es el objetivo. Y el coordinador te marca la pauta de qué cosa es la que tienes que hacer, cuáles son las prioridades y hacia dónde tienes que llegar. Yo ahí te tengo una pregunta a ti, Jonathan. Yo quiero pensar que siempre tiene que haber un coordinador por disciplina, que es el líder del proyecto y es el que va a las reuniones, el que va a las juntas, Sí, el sí, que o sea, tiene todo que este hacer, rol. Sí hay alguien que sea especialista en ciertos temas, que al final de cuentas no es más que el que sabe cómo se hacen los proyectos, pero aparte tiene un poco de conocimiento de cómo funcionan los sistemas. No es lo mismo cómo funciona el sistema eléctrico, a cómo funciona el aire acondicionado, qué espacios requiere. Y por eso es importante el coordinador por disciplina. Por eso es importante por disciplina, porque así te puedes enfocar un poco más a cada tema y no... Ahora sí que el que mucho abarca poco aprieta. Puedes tener un conocimiento básico de todas las disciplinas, pero no hay cómo especializarte. Yo creo que de ahí es que bien hay una crítica en las redes sociales y en los grupos ahí en los que estamos, que cualquiera se dice BIM manager, pero para poder tener posiblemente las habilidades, el conocimiento y para poder definirte o desarrollarte como BIM manager ha de ser complejísimo. Pues sí, sí, o sea, yo lo veo en el día a día porque a mí ya también me toca hacer la coordinación de la mayoría de las disciplinas. Yo creo que ahorita la única que todavía estoy desarrollando en árbol de habilidades es la eléctrica y un poco del aire acondicionado, pero ya todo lo demás ya lo tengo dominado en general. Entonces yo puedo dar soluciones íntegras en cuestión de todas las instalaciones. A mí sí me dicen, oye, ¿en qué orden va a ir las instalaciones en tal nivel? Y yo les digo, pues yo te recomiendo este. Tanto espacio dale a esto, tanto espacio a esto, tanto espacio a esto. Te vas a los tercios medios y ahí de las traves, ahí desarrollas las líneas, porque en algún punto puede que tengas que pasar por una trave y se tiene que pasar por tercios medios para mejorar la función de ese paso por la estructura. Entonces, ya tengo un montón de consideraciones en normatividad, en cómo funcionan los sistemas, en cómo, las consideraciones... Está subiendo el ranking. Sí, las consideraciones que se deben de tener para cada uno de los sistemas para poder tomar decisiones que no lleven a afectar a otras disciplinas. Y precisamente ese es el dato que ahorita tengo aquí apuntado, es cómo se resuelven los desacuerdos entre disciplinas. Ha de ser complejo, o sea, ¿quién cede? Seguramente en esos acuerdos habrá disciplinas que tienen prioridades. Por ejemplo, la estructura llega un momento en el que se dice la estructura ya no se mueve. Y las otras disciplinas son las que tienen que ajustarse a ellas. Y es buen punto. O sea, al final de cuentas, el entender en general las disciplinas te da el entendimiento también de qué tanto puedes hacer por una y qué tanto puedes hacer por otra. Y si tienes que cambiar toda un área porque funcione. Entonces, en estructura sí hay formas de modificarlo, pero tienes que entender la forma lógica de cómo funciona la estructura para modificarlo. Ahí pues tendré un montón de exalumnos de clases de diseño estructural que ya me sabrán decir, y si no, mal, ahí les hice mucho hincapié en eso, de cómo funciona en la base la estructura, cómo se deforma. Yo les decía mucho, es como
Si la estructura la consideras como si fuera plastilina, generas calor y las deformaciones que se harían en la plastilina es como está trabajando el edificio en su estructura. O defines claros muy largos y... Ajá, o sea, si pones claros muy largos, ni siquiera necesitas ponerle calor a la plastilina para que se empiece a deformar. Entonces, así, cuando tú simplificas los sistemas, puedes darle las prioridades. Y entonces puedes decir, aquí sí se puede hacer un paso, aquí no se puede hacer un paso. Prioridades en las disciplinas. Cuando tú conoces en general cómo funciona, tú sabes cuáles son las prioridades, hacia dónde te puedes ir con cada una de las instalaciones o cómo hacer las maniobras para cada una de las instalaciones. Porque no es lo mismo hacer una bajada en un ducto o llegar a un ducto con una instalación eléctrica que con una instalación sanitaria. La sanitaria le tienes que respetar el porcentaje de inclinación, tiene que ir lo más recto posible, y si le estorba algo, pues quizás va a tener que dar una rodeadota enorme o le vas a tener que hacer un ducto específicamente a eso. O sea, soluciones hay muchas, pero si no conoces el sistema, no puedes darle el orden y darle la solución previa a hacer una mexicanada. Así es. Y creo que todo esto nos lleva a ya hablar de un tema más final de este del día de hoy. Y pues qué retos tenemos. Seguramente, y bueno, y por aquí encontré un dato en el cual, aunque sí te beneficia el poder hacer esta coordinación en la preconstrucción, bien lo decíamos, se utilizan o se deben utilizar documentos, se tienen que definir bien los roles y las responsabilidades, las herramientas, los formatos que se van a utilizar. Pero si esto no se gestiona bien, también da problemas. Si se dice o se asume que la coordinación se hizo bien, va a dar un problema muy grande y va a decir, y va a hacer pensar a aquellas personas, bueno, ¿qué no me dijiste que esta coordinación de la preconstrucción me iba a solucionar las cosas? Sí. Y a final de cuentas me está dando más problema, ¿por qué no lo hicimos como siempre lo hacemos? No sé si te ha pasado o has estado en una anécdota similar. Sí, o sea, esto sobre todo pasa con los vendehumos que te dicen yo sé hacerlo y al final de cuentas sale el tema más problemático que si lo hicieras como ya conoces. O cuando te venden una herramienta y te dicen, esta herramienta te lo va a solucionar. Sí, todos esos problemas que estás teniendo. Te la venden y se van. Sí. Y no hay una implementación de la herramienta. O sea, y quisiste aprender la herramienta, quisiste implementarla sin definirla bien quién iba a tener el rol y la responsabilidad de utilizarla. Se mal utilizó. Al final no se utilizó, pero se dijo que sí se utilizó. No, a mí me ha tocado todavía peor. Arquitectos famosos que de repente pues estás en reunión y pues ellos normalmente quieren tener el protagonismo, entonces de repente el cliente, oye, ¿y necesitamos un coordinador? No, ¿para qué? ¿Cómo? Me hubieras preguntado, le hubieras dicho, lo platicamos en la siguiente junta. No, o ¿no te ha pasado que a veces alguien te contrata para un proyecto y asumen que la coordinación está incluida y es como de, oye, espérate, pues eso se cobra? Sí, eso es un trabajo bastante distinto, pero para eso también el contrato debe de... O habrá quien diga, no, también incluye la coordinación y ya después se dan cuenta de qué es la coordinación. Y ya les dices acá por aparte, pues no te quedes mentir allí frente a tu cliente, pero pues eso se cobra aparte. No, y aunque nadie enseña más que la experiencia, pues ojalá que esas malas experiencias no sean experimentadas por nosotros. Digo, igual por nadie más que haya malas experiencias, pero... Nadie se la recomiendo. Así es, pero para todos pero para todos aquellos que nos están escuchando, va a ser importante que nos comenten y nos digan si es que tuvieron alguna mala experiencia en la coordinación, si es que hay algo dentro de alguno de los proyectos que participaron que creen que se pudo haber solucionado coordinando un proyecto en etapas de anteproyecto o de preconstrucción. O sus tips para casos de éxito. Sí, o cuando se dijo que realmente se estaba coordinando con modelos digitales en BIM, usando herramientas como Revit, Navisworks, y al final no funcionó. Porque vaya, somos humanos. Creo que esto es lo que principalmente lo eso, decíamos al principio. Todo esto está desarrollado por humanos,
pero tiene que estar bien gestionado. Pero fíjate que esa es la base directamente de la coordinación, que somos humanos y hay que saber trabajar como equipo como un equipo sólido de trabajo, porque en mi experiencia, todos los proyectos, el mayor problema siempre es el tiempo de respuesta de las distintas partes. ¿Por qué? Porque las herramientas te dan una forma muy rápida y sencilla de identificar esos problemas. Uno de los problemas es cuando la gente que no está acostumbrada a trabajarlo de esta forma se lo toma personal. ¿Por qué? Pues al final de cuentas estás demostrándole que se está equivocando. Ya, sí. No quiere decir que tú seas el único que se equivoque. Todo el mundo pues, estamos solucionando las cosas en el camino y estamos viendo los problemas efectivamente para solucionarlos previamente a la obra. Pero hay gente que se lo toma así como que pues, ahora sí que disculpen, pero me estás pendejando frente a todos. No, estamos poniéndolo en la mesa para darle una solución entre todos. De aquí la frase que siempre me gusta decir para todos aquellos que están innovando, que están buscando cambiar su entorno, es de Nicolás Maquiavelo. No hay nada más dudoso ni nada más difícil de hacer triunfar que el nuevo orden de las cosas. Sí. Porque cuando vas a un sitio y tratas de hacer este cambio y de mejorar, te vas a encontrar con alguien que se beneficia del orden antiguo. Ajá. Y te vas a volver en el archienemigo de esa persona. Y ojo, porque te vas a encontrar también con alguien que ya va a llegar, te va a saludar, te va a sonreír y te va a decir que él es tu amigo y que él está de acuerdo completamente él va contigo en con todo, todas. así es. Yo voy contigo hasta donde me digas y la fregada, pero ojo, porque esta frase dice que no granjea sino la tibia amistad de aquellos que ven un beneficio en lo que tú estás haciendo. Así que todas aquellas personas que están buscando innovar, hay que tener como la mente muy abierta y ser algo maliciosos porque hay maldad en el gremio, en el mundo. Hay que mediarlo porque pues tanto están los que sí puedes confiar y se puede trabajar a gusto con ellos, tanto con los que tienes que cuidar. Entonces tienes que tener un término medio, ni ser tan confiado ni ser totalmente desconfiado, porque también la gente completamente desconfiada crea que las personas que están trabajando con él no se sientan como incluidos en el equipo, como que todo el tiempo estás desacreditando las cosas que está haciendo cuando quizás lo está haciendo de buena fe y lo está haciendo. Y por eso hay libros de cómo influir a las personas, cómo ganar amigos. Hay muchísimos métodos. Sí, hay muchísimos métodos que a veces funcionan. No se lean el libro completo, nada más léanse la mitad o las primeras páginas. Y creo que ahora, Jonathan, Charlie, creo que cerramos por hoy. Pero este es posiblemente el inicio de lo que van a ser charlas en las cuales nos enfoquemos a la coordinación de proyectos, ahora sí con mayor detalle. Y esperemos a aquellos que nos estén escuchando, a lo mejor digan, ¿saben qué? Yo me dedico a hacer instalaciones, yo me dedico a hacer estructuras. ¿Qué les parece si las próximas charlas hablamos de coordinación de arquitectura-estructura, de arquitectura, ingenierías eléctricas, hidráulicas? Pero creo que este es el parteaguas con el cual empezamos a hablar de coordinación de proyectos, de herramientas, inclusive de métodos, de roles específicos para poderlo hacer. Así que esto está abierto para todos aquellos que quieran venir. Jonathan, Charlie, ¿tienen algo más que aportar? Que se comenten ahí todas las dudas que tengan y se suscriban, es gratis. Ok, mi punto sería, no le teman a estos temas en cuestión de coordinación, porque sí les va a hacer ver más los errores que tienen, pero les va a beneficiar más el poder verlos a tiempo y solucionarlos, que quizás el sentimiento que puedan tener porque se los hicieron ver, porque de verdad, o sea, mi mayor problema que yo he visto es cuando la gente se toma personal el que estés viendo estos problemas para solucionarlos con tiempo. Y la herramienta pues es para lo principal, principalmente para lo que se maneja, para poder ver ese tipo de interacciones, solucionarlas a tiempo y que se haga el mejor trabajo para todos, porque al final de cuentas el resultado es el que va a valer, no tanto el proceso. Si en el proceso hubo 2000 incidencias y todas se tuvieron que solucionar y fue un dolor de cabeza, al final de cuentas en la realización del proyecto es donde se va a ver el resultado.
y el cómo todo está ya solucionado desde previo a la construcción y las ventajas que esto tiene y los ahorros en costo que esto tiene, va a hablar mejor de sus empresas que todo lo que ustedes puedan pensar que se ve mal en el camino. Tengo una frase final, pero antes de retirarnos, aquellos que han llegado hasta este momento, les agradecemos su tiempo para podernos escuchar o posiblemente ver. Somos la comunidad BIM.mx, nos reunimos todos los sábados. Este es un espacio en el cual pueden encontrar amigos, contactos enfocados a la arquitectura, ingeniería y construcción, posibles aliados estratégicos, y aprender de ello. Y creo que es importante decir que estamos en Hacker Garage. Sí. Lo dijimos al principio, lo decimos al final. Posiblemente vamos a estar aquí en otras ocasiones, si nos dan permiso. Si pagamos la cuota, vengan. No es caro y está muy interesante el lugar. Y muy bien ubicado. Está así es. Totalmente céntrico. Y ahora sí la frase: coordinar antes de construir es evitar que el error se vuelva concreto. Muy buena, muy buena, muy buena. Y nos vemos hasta la próxima.